Bienvenidos a este nuevo vídeo de últimas noticias, donde vemos los distintos proyectos y tokens de los que solemos hablar en este canal, además de otras noticias relacionadas con el mundo cripto. Y en el vídeo de hoy vamos a ver todos estos proyectos de los que solemos hablar. Veremos también un poquito, daré mi opinión sobre el airdrop de Hamster Combat, que ya tuvimos hace poquito tiempo. Y luego miraremos rápidamente cómo está un poco también la atención en las redes de Sui y Sei. Así que vamos a empezar ya con este vídeo y vamos a empezar con las noticias de Brett. Ya veréis que en general, a nivel de noticias, en Twitter, por ejemplo, no tenemos mucho que actualizar de todos estos proyectos. Aún así, de Brett tenemos una nueva colaboración con G-Trade, en el sentido de que de todo el volumen que se haga de Brett en G-Trade, pues un 15% de ese revenue share se irá para la tesorería de Brett, con lo que evidentemente también es una buena noticia en este sentido. Y luego tenemos también que se ha desarrollado una especie de bot de inteligencia artificial simplemente pues para generar imágenes de Brett, con lo que ya veis que intentan todo el rato estar activos, dándole utilidad ya sea pues al propio proyecto desde diferentes comunidades que estén relacionadas. Luego, a nivel de noticias de Andy y Wolf, tenemos prácticamente nada. Ahora veremos de todos estos proyectos en Dex Screener el gráfico, pero antes vamos a ver estas cositas que os estoy comentando. Según MaxBTC, lo veremos, dice que esta semanita, que esto lo publicó ahora hace nada, ya veremos a Andy en 200 millones y en Wolf en 100 millones. Tendremos que ver qué ocurre con todo esto, ya que ahora sí que tuvimos una subida en Bitcoin. Como veis, tuvimos esta subida de aquí hasta los casi 64.500, pero también hemos tenido luego este rechazo hasta aquí. Y ahora es verdad que algunos de los tokens y proyectos en general pues también han sufrido correcciones, y aunque tenemos algunas noticias que suelen ser bullish a la vuelta de la esquina, como por ejemplo las elecciones, no quiere decir, ¿no?, que esta semana vayamos a alcanzar estos targets, pero aún así os lo quería compartir más a modo de curiosidad, ya que al final esta es la opinión de Max. Vamos a ver ahora estos tres proyectos en Dex Screener y como veis por pantalla, con Brett volvimos a tocar ese billón de market cap aproximadamente. Exactamente el market cap actual según aquí Dex Screener es de 858 millones, con lo que aún estamos, ¿no?, aguantando por esta zona, y todo y que parece que como otros tokens todo esto de aquí ya ha empezado a arrancar. Tendremos que ver, ¿no?, cómo va siguiendo todos estos días. Ahora vamos a ver Andy y Wolf, y como veis con Andy, en el caso obviamente de Ethereum, es de los memes en este sentido que ha arrancado mejor. Ya podéis ver que se respetó muy bien esta cajita lila que yo puse aquí en su momento, ya que dije que me extrañaría que bajásemos de aquí. Y desde este punto, ¿no?, que eran aproximadamente esos 50-45 millones, llegamos otra vez hasta casi los 200, nos quedamos muy cerquita, y en el punto de ahora estaríamos en esos 127-128 millones de market cap, apoyándonos, como veis, en este punto de aquí, donde ya nos hemos apoyado otras veces en el pasado en Andy. Así que igualmente que con Brett, vamos a ver cómo va siguiendo todo esto, pero está claro, ¿no?, que si lo comparamos por ejemplo con Brett, todo y que también ha reaccionado bien, Andy está reaccionando mucho mejor. Ya tenéis en otros vídeos un poco la teoría, por así decirlo, que os explico yo de las beta plays y por qué cuando Ethereum crece, Andy, Wolf, etcétera, crecen mucho más, y cuando bajan, pues lo mismo, bajan mucho más. Vamos ahora a ver Wolf. Como veis por pantalla, Wolf también arrancó pero que muy bien, una barbaridad, porque llegamos a esos 15-16 millones, y no hace mucho tocamos los 80 millones, con lo que fijaos en cuestión de muy poco tiempo todo lo que ha crecido, ¿no? Yo creo que también es una señal de que este también es uno de esos memes que realmente está funcionando mejor, y que si vemos el mercado fuerte, especialmente Ethereum, ya que es una beta play de Ethereum, pues por ahora no podemos más o menos confirmar que Wolf es una clara beta play en este sentido, y que obviamente en el momento en el que crece Ethereum, Wolf en este sentido outperformea, es decir, lo hace mejor. Y aparte de esto, en el momento de este vídeo estaríamos ahora mismo en esos 57 millones de market cap. Y ahora vamos a ver ya los otros tokens. En este caso no vamos a hablar de Birdoc, que alguna vez os lo comento, seguramente lo comentaremos ya en alguno de los siguientes vídeos de
últimas noticias, todo y que no es de los proyectos que está funcionando mejor, pero aún así a mí me extrañaría que no haya ninguno de esos proyectos de Birdoc que consiga cuajar en este ciclo, pero lo iremos viendo. También deciros que hay otro Wolf, que es el Wolf de Solana, que ya os dije que a mí no me gustaba mucho, y luego tenemos el Wolf también de AVAX, que por ahora tampoco es que esté funcionando muy bien, con lo que claramente a día de hoy pues Wolf parece ser el de Ethereum, de todos esos proyectos que hay, el que está más consolidado y el que está yendo mejor. Vamos ahora a hablar de Trumbull. En el anterior últimas noticias se me olvidó comentaros algo de Trumbull, de este proyecto, bueno, de Bull, que al final el token es Bull. Tenemos poquitas noticias aquí, aparte de algún listing, como vemos en la wallet de RabbitX. Y luego, pues, como veis, siguen estando bastante activos por aquí. Lo que ocurre es que también la red de Tron, como ya seguramente habréis visto, no es que esté ahora en un momento como estaba hace nada, que tuvo como este pequeño hype, esta atención, y vemos que fue creciendo bastante, sobre todo a nivel de TVL y algunos de los memes de la red. También influenció mucho la aparición de la plataforma de Sampam para crear memes fácil y rápidamente, como ha pasado en Solana y en otras redes. Aún así, vemos que ahora está un poquito más parada en lo que es, bueno, a nivel de TVL, la red de Tron. Y tenemos otras, ¿no?, que hemos visto arrancando muy fuerte, como vemos aquí en verde, aunque sea más pequeña, la red de Sui. La red de Sei también está por aquí abajo, lo que es muy pequeña aún, pero sí que vemos también que evidentemente hay un crecimiento. La de Base estamos viendo también que está volviendo ahora mismo a repuntar, como vemos aquí ya más en el tramo final. Y luego tendríamos, ¿no?, por arriba, evidentemente, redes ya con mucho más TVL. Así que, como siempre, habrá que ver en las siguientes semanas cómo va todo esto avanzando. Pero, como ya habéis visto, en relación también a cómo está un poco la red y el propio ecosistema y, bueno, la atención o el interés en sí, pues Bull está por estos puntos de aquí. Yo considero que no ha aguantado mal por cómo está la atención en la red. Fijaos que no hemos bajado en ningún momento de esos 50 millones y nos mantenemos ahora bastante bien por este punto de aquí, por encima de esos 80 millones. Creo que es el meme más rápido, diría que llegó a los 300 o 200 millones en cuestión de nada de horas, pero esto ya sabéis que es por el efecto que tiene el influencer, bueno, que tuvo el influencer de Crash al hablar de este proyecto. Aún queda que hable de su último proyecto, que en cuanto él lo diga, pues lo traeremos también por aquí en el canal. Pero aún así, esta es como mi inversión a nivel de meme, pues reina, por así decirlo, en la red de Tron. Evidentemente, si la red de Tron en este sentido no vuelve a coger interés, no creo que funcione muy bien, pero si vuelve a coger interés o se mantiene, pues podría ser, ¿no?, de esos proyectos un poco más posicionados como meme dentro de esta red. Todo y que también tenemos, como algunos ya conoceréis, el proyecto de Sandok. Ahora vamos a seguir hablando ya de los siguientes proyectos del canal. Vamos a ir ya por los últimos tres, que sería el siguiente sería ya el de Chomp. Como veis, ahora tenemos el gráfico de Chomp en pantalla. Básicamente en este canal hemos visto a Chomp bueno, irse hasta los 100 millones desde los 5, 7, 10 millones. Lo hemos visto ahora morir y con suerte lo veremos renacer otra vez, ya que, como os digo, cuando empecé a hablar de él, creo que fue en esta bajada de aquí, aproximadamente los 8 o 9 millones, y luego tuvimos esta barbaridad de aquí y toda esta bajada. Os recuerdo, por si alguno no lo sabéis, que hubo un FAT muy grande con esta vela que tenemos por aquí en medio. Más que nada porque un influencer, pues se supone que vendió sin querer de su bot, del Sigma Bot, todo, le dio al sell all y se le vendieron todos los tokens y según él luego volvió a recomprar el doble, pero sí que es verdad, ¿no?, que esto fastidió mucho el gráfico, ya lo he comentado en otros vídeos. Aún así, desde el punto más bajo en el que llegamos, que fueron esos 4,5 millones, pues ya hemos repuntado bastante, como veis, más o menos un por 3 desde ahí, o sea, un poquito menos, pero sí que llegamos prácticamente a esos 15 millones. Con lo que habrá que ver ahora en adelante qué tal va Chomp, igual que los otros tokens. A nivel de noticias, pues la verdad no hay nada nuevo de Chomp. Lo que sí que os puedo decir, esta noticia de Phantom, que ahora tenemos ya Base también en la wallet de Phantom, con lo que esto también yo creo que va a ser bastante positivo para atraer nueva gente a la que, bueno, nueva gente, nuevas personas a lo que es la red de Base. Y ahora vamos a seguir con los siguientes tokens. Vamos a ver Redo. Como veis, ya tenemos el
gráfico de Redo por aquí, comparado con pues los otros memes, no pinta tan bien. También es verdad que muchos memes de la red de Ton pues no tienen mucho volumen. No ha habido ninguno que haya crecido tan rápidamente como, por ejemplo, sí que tuvimos en la red de Tron, que aunque igual la atención haya sido pues algo por ahora que tuvo su momento y ahora ha bajado, sí que es verdad que hubieron varios memes que crecieron mucho más rápido que no en la red de Ton. Tenemos el ejemplo con Sandok o con Bull, que lo acabamos de ver. En cambio, no parece ser que los de la red de Ton tuvieron algún repunte, sobre todo Redo con algunas noticias. Cuando vimos las noticias de Durope en Francia, pues tuvimos prácticamente esta vela hasta los 100 millones y ahora volvemos a estar aquí en los puntos más bajos que hemos estado, ya que no hemos llegado a bajar de esos aproximadamente pues 30, ¿no? 28 millones y justamente estamos ahora en ese punto, con lo que habrá que ver si lo aguantamos y esto hubiera sido una muy buena oportunidad, ¿no? O si contrariamente rompemos por aquí abajo y a ver lo que sigue haciendo. Al final Redo sigue siendo, como vemos por aquí en este post de Twitter, pues sigue siendo undervalued o podría estar siendo pues un token undervalued en el sentido de que es un poco el meme número uno de la red de Ton. Tiene un montón de simbolismo y historia por lo que presenta Redo en relación a Pavel Durov, al fundador de Telegram, y en relación, ¿no?, a toda la lucha esta contra un poco la censura, además de otros temas como que está apoyado por Crash, que culturalmente pues es muy significativo. Todo esto que os he dicho varias veces de la resistencia, ¿no?, de lo que representa el símbolo de Redo, con lo que tendremos que ver pues esto, si en este sentido arranca o no. También va a depender mucho de la red de Ton, que por eso os la he puesto por aquí. Fijaos que es la red que está en rojo y como podemos ver por aquí, ¿no?, sí que tuvimos claramente esta subida para luego, como vemos, bajar y mantenernos por este punto de aquí, más alto a nivel de TVL que como estábamos antes, pero sí que podemos ver, ¿no?, que no es como otras redes, como vemos claramente la de Base o la de Sui, que ahora mismo sí que están en crecimiento, con lo que vamos a depender mucho de todo esto. Vamos a seguir ya con el último proyecto de los tokens del canal, en este caso es el de Ponke. A nivel de noticias con Ponke pues tampoco habría prácticamente nada que actualizar. Simplemente a nivel pues de datos os traigo esto, que las impresiones en los últimos 28 días a nivel de redes sociales de Ponke han sido de más de 30 millones, 32,6 millones. A nivel de followers pues están casi en esos 750.000. De engagement también lo podéis ver por aquí, es decir, que en general los de Ponke han sabido hacer, el equipo de Ponke ha sabido hacer muy bien, ¿no?, todo esto de traer atención y es de esos memes en cripto pues que tiene a nivel de redes más engagement, más visitas, etcétera, etcétera, y esto podemos verlo, ¿no?, también reflejado su efecto evidentemente a nivel de precio, a nivel de comunidad, pues en el gráfico, ya que de los memes de Solana es de esos que también se ha mantenido mejor. De hecho, tenemos algunos proyectos parecidos, con un estilo muy parecido a Ponke, como puede ser Mumu de Bull, pues que también se han mantenido ahí bastante bien. Pero yo al final, ¿no?, el que me ha interesado más y en el que estoy es este. Con lo que a nivel de noticias, un poco lo que hemos dicho, no hay nada a destacar. Y a nivel de precio, pues podemos decir también que dentro de Solana es de esos memes que se han posicionado mejor. Como veis, a nivel de redes, holders, etcétera, etcétera, pues también está en un punto muy bueno. Y ahora no, estaríamos en esos 160 millones, habiendo tenido ese máximo en casi 390 millones de market cap. Al igual que con todos los otros proyectos, ahora con estas caíditas que hemos tenido, pues hemos vuelto a retroceder un poquito, pero habrá que ver, ¿no?, con todas las noticias y todo lo que tenemos ahora en estos siguientes meses, pues lo mismo, si sigue haciéndolo igual de bien, ya que evidentemente me refiero a esto teniendo en cuenta pues cómo ha estado el mercado también últimamente. Vamos ya a hablar de las siguientes cosas de este vídeo. A nivel de Hamster Combat, bueno, voy a dar mi opinión, ¿vale? Pero tampoco voy a decir mucho, ya que creo que, bueno, la mayoría ya habréis visto, que era un airdrop para repartir a muchísima gente. Yo no os voy a mentir en el sentido de que me esperaba algo mejor, como igual tuvimos en el de Docs, que por no hacer mucho
dieron un buen airdrop, ¿no? Pensaba que con Hamster Combat, por mucho que hubiera mucha gente, pues intentarían hacerlo algo mejor. La verdad que a nivel de los tokens que han dado y el valor que tenían, pues ha estado muy, muy bajo. Dejadme vosotros también en comentarios qué os ha parecido, si habéis estado en este airdrop, pero un poco, ¿no? Mi conclusión es que lo veo todo esto de los Tap to Earn, de todas estas aplicaciones de Telegram, como una herramienta muy potente a nivel de marketing, de poder atraer la gente y obviamente a casi todas las personas, yo me incluyo, ¿no? Cuando vemos algo gratis, como son en este caso pues repartimiento de tokens gratis, que al final no lo es. Por ejemplo, en la aplicación de Docs, esta otra aplicación que también repartió tokens, sí que es verdad que no teníamos que hacer casi nada, pero Hamster Combat sí que era un juego. Yo le puse en este sentido tiempo y estoy seguro que muchos de vosotras y vosotras también. Y luego no se ha visto muy recompensado en este sentido, con lo que no acaban de ser tokens gratis por todo el tiempo que le acabamos poniendo. Y mi opinión, como digo, es que a nivel de marketing ha sido pues muy potente todo esto que han hecho, la viralidad que han conseguido, pero creo, ¿no?, que a nivel luego de seguir con el proyecto después del repartimiento de tokens es bastante difícil y no creo que Hamster Combat en este sentido lo haya hecho muy bien. Entonces, aunque quedan algunos airdrops. Yo ahora los que tengo es el de Binance, que es el de Moonbix, que seguramente lo conoceréis ya algunos de vosotros. También estoy con el de Taitico, también estoy con el de Valiance y luego tenemos el airdrop de Cats, que es como ese de Docs, justamente hoy, en el momento que estoy grabando este vídeo. Con lo que también veremos un poco cómo va todo esto, ¿no? Pero yo creo que en este sentido no creo que vuelva a entrar en muchos, bueno, en algún airdrop de la red de Ton, a no ser que tenga muchísima buena pinta. Dicho esto, vamos a seguir ahora con el tema de las redes y un par de cositas que os quería comentar. Y como ya sabéis, Coinex es el patrocinador del canal y me han pedido que os comparta esta promoción de aquí, que al final si bloqueamos nuestros tokens de Z, los tokens de, en este caso de Coinex, pues podemos llegar a ganar recompensas en el token de SGM, que es básicamente un token de una plataforma de gaming, que sería este proyecto que tenemos por aquí, de manera que si ya tenéis o os interesa adquirir en este caso Z para poder bloquearlo en la plataforma de Coinex y así poder entrar en este evento para ganar recompensas en SGM, que al final lo podemos hacer bloqueando como mínimo 100 Z, ¿vale? 100 tokens de Coinex, con lo que si os interesa esto de aquí, pues como siempre os dejaré aquí abajo en la descripción mi enlace para que os podáis registrar en Coinex con un 15% de descuento en las comisiones, de manera que obviamente si os queréis crear una cuenta y aprovechar esto o aprovechar también este evento que tienen ahora mismo activo, pues lo podáis hacer desde ahí. Dicho esto, vamos a seguir ya con las últimas cositas que os quería comentar, así que vamos a cerrar esto de aquí y también esto otro. A nivel de redes es un poco lo que ya os he ido comentando en el vídeo. Tenemos algunas que hemos visto que han repuntado mucho y una de ellas, ¿no?, que ha empezado a crecer una barbaridad, que casi hemos roto incluso máximos históricos, es Sui, la criptomoneda de Sui, ya que hay muchos proyectos, ¿no?, que también hemos visto de la propia red de Sui que han empezado a crecer mucho. No hace mucho, en el vídeo que os colgué de cómo comprar tokens y proyectos en Sui, cómo crearos una cartera, etcétera, etcétera, que os lo dejaré también por aquí abajo en la descripción, pues hablábamos de Blue, por ejemplo, ¿no?, y de algunos de estos otros proyectos. Hemos visto como algunos, desde que hablamos, también siguieron creciendo. De hecho, no sé en qué punto comentamos Blue, pero creo que también creció un poquito más antes de esta corrección que hemos tenido ahora. Pero aún así, como veis, hay muchos proyectos que igual no estaban antes, que han empezado a despegar con diferentes estilos. Por ejemplo, este de Cap pues tiene un estilo un poco más tipo Ponke. La verdad que son animaciones, o al menos esta que es la que he visto, bastante divertidas, con lo que si siguen por esta vía, pues a ver si lo pueden hacer bien. Ya os digo que no he mirado nada más a nivel de este proyecto en concreto. Es solo comentaros que el interés en este sentido en Sui no se ha ido, sino que al revés, ha ido aumentando. Y sí que es en otras redes, ¿no?, como podría ser la de Sei, que también vimos ese interés, ¿no?, que estaba creciendo, que lo vimos claramente, bueno, de hecho os lo voy a enseñar por aquí. En el apartado de Chains o redes, si bajamos, ¿no?, podemos ver que el change del último mes, por ejemplo, a nivel de Base, un 60%, a nivel de Sui casi un 62%, pero si bajamos un poquito más, todo y que tenemos otras que también destacan, como por ejemplo la de Aptos podría ser, y si bajamos, ¿no?, pues vemos que está por aquí la de Sei, que ahora ha estado
corrigiendo un poco, pero no hasta hace mucho teníamos que en el último mes había crecido una barbaridad. De hecho, casi un 40%, con lo que también es bastante, pero no hace mucho teníamos pues aún más, ¿no?, que ese 40%. Y como os decía, parece ser que ha ido bajando un poco, ¿vale?, últimamente con estas bajadas que hemos tenido, el interés en esta red. Habrá que ver si esto repunta fuerte o no. Yo es de las redes en las que sí que he estado mirando y me he posicionado, pero también porque aún no es una red que haya despertado tanto interés como las otras, y en caso de serlo, pues ya estoy ahí posicionado. Aún así son redes pues con mucho más riesgo, ya que no se encuentran, ¿no?, entre las 10 primeras o las 15 primeras con mayor TVL, pero también, aunque tenga mucho mayor riesgo, también puede ser una oportunidad, ¿no?, posicionarse en aquellos memes o incluso DEXs, como ha pasado con el caso de Cetus en Sui, por ejemplo, de las redes, ¿no?, que creemos que puedan posicionarse o crecer mucho, ya que cuando no hay tanta atención no es cuando podemos igual coger pues mejores oportunidades, mejores entradas. Así que comentado todo esto, simplemente deciros que a nivel de todo esto que acabo de hacer, de ver un poco el interés que hay en las distintas redes, y ya el siguiente paso, que sería meterse a investigar distintos proyectos cripto, distintas wallets o carteras, direcciones, etcétera, etcétera, pues todo esto lo tenéis más explayado en el último vídeo que os colgué, que es este de aquí, que es básicamente una guía o una introducción al análisis on-chain con Mark, que ya lo conoceréis la mayoría de vosotros, pero es un crack de las cripto y en especialmente del análisis on-chain, con lo que este vídeo os lo dejaré por aquí abajo si queréis profundizar un poco más en este estudio de las redes y en cómo hacer análisis on-chain más para iniciantes. Y dicho todo esto, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido útil y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludos!